Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia con Monseñor Víctor Masalles. Víctor Masalles es el obispo titular de la diócesis de Baní, pero también tiene, desde antes de ser obispo, tenía a su cargo, creo que la pastoral de provida de la iglesia. Pastoral de la vida. Bien. Y él estaba y está encargado de defender la vida antes del nacimiento. Recientemente, él le envió una carta como miembro de esa pastoral al presidente de la Comisión Especial, Santiago Zorrilla, obispo de El Ceibo, y el encargado del proyecto que estudia el Código Penal. También está dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Estrella. Nosotros le hemos rogado a Monseñor que, a pesar de que la iglesia no es muy proclive a discutir ni hablar de estos temas en programas de este tipo, él nos ha hecho la concesión para solamente explicar el proceso de esta ley, que tengo la percepción de que está aprobada en una cámara, pero en la otra quizás hay algún tipo de dificultad. Y lo digo, Monseñor, porque entiendo que para conseguir el poder, el partido que hoy gana por una alianza hizo ciertos compromisos. Esos compromisos incluyen las relaciones con Haití y el trato a los inmigrantes, el tema con China y Estados Unidos, el tema con compras y contrataciones y el tema de relaciones con algunos países que no son afectos a Estados Unidos. Como el Código Penal básicamente tiene que ver con control natal, con control de nacimientos, y si nacen, eliminarlos. Yo quiero que usted no tengamos un intercambio de preguntas y respuestas, sino que usted nos desarrolle el espíritu de la iglesia y la situación en que está el proyecto en este momento. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues gracias por la invitación. El código tiene un periplo de 20 años de caminar, es unas discusiones hacia atrás y hacia adelante, y por más que se le quiera dar una gran parte del tiempo, el escollo, es decir, el punto por el cual ha tenido un retorno constante al Congreso, ha sido siempre el tema de la vida, el tema del aborto. El tema del aborto que ha estado siempre propuesto y ha estado siempre defendido, por un lado y por otro. Entonces se ha discutido la posibilidad, porque hay una agenda internacional que pretende poner el aborto como legal en todos los países, como parte de la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, República Dominicana forma parte de los países en que no están dispuestos, o al menos ha habido grandes discusiones para evitar que el aborto se presente, y normalmente en los lugares se presenta la puerta de entrada a través de las denominadas causales. Las causales se le llama excepciones, pero excepciones que normalmente han servido para abrir la brecha. El peligro que ha habido en las causales es que comienza con una aparente bondad, por ejemplo, el de cuando está en peligro la vida de la madre, la salud de la madre. Entonces, aparentemente es bondad, porque es cierto que hay que tener cuidado cuando la salud de la madre está en peligro, pero el problema está en que después viene, y lo que se ha aplicado en otros países, es que después la salud, el concepto salud es un concepto abierto. Si usted ve la definición de la Organización Mundial de la Salud es el pleno equilibrio físico, emocional, social. Y eso implica ahora que cuando por ejemplo, ya en España una mujer se siente ansiosa, tiene ansiedad por el embarazo, va a donde un psicólogo y el psicólogo puede certificar que su salud emocional, que forma parte de la salud, está en peligro y por lo tanto puede abortar. Eso es un ejemplo para decir cómo el concepto comienza como algo estricto y después se amplía. Nosotros lo que hemos siempre propuesto es lo que está en este momento en el código,
que se llama el estado de necesidad. Pero uno de los argumentos que se usan es que en países más avanzados que nosotros ha sido aprobado las 3 causales, o ha sido aprobado abiertamente el aborto, que es lo que se busca, porque en el fondo esas son las... Mire, la vida de la madre o el hijo, ya en este tiempo eso es totalmente falso. Exacto. Ya usted puede terminar antes del nacimiento con una sonografía los riesgos de quienes corresponden. Segundo, que si el niño va a salir con acefalia, es decir, con un cerebro muy pequeñito, eso se puede determinar, y hay también cerebros muy pequeñitos que no son como salen en la sonografía y que andan por ahí haciendo travesuras. Monseñor, ¿por qué lo aprueban en países más avanzados? Y eso es lo que nos enrostran a los que creemos en lo que usted propuso. Bueno, voy a comenzar con el principio de que no es lo que hacen los más avanzados necesariamente, es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, República Dominicana, que además estaba bajo no el mejor régimen, sino Trujillo, hizo algo que ningún otro país hizo, que es, por ejemplo, acoger a los judíos, y produjo un asentamiento en Sosúa de los judíos. Y eso no lo hizo ni Estados Unidos, ni los países más avanzados lo hicieron. Lo hicimos nosotros. Lo hicimos nosotros, y eso es un orgullo. Quiere decir con esto que uno no tiene que ir donde va la gente, como Vicente. O sea que no necesariamente lo que hacen los demás es lo mejor. Yo me enorgullezco de que la República Dominicana sea el único país que todavía Israel agradece que abrió. Sí, señor. Por eso, en ese sentido, no es el principio primero de que no todo lo que hacen los demás es lo que hay que hacer. Es lo primero, ¿no? Segundo, hay principios y valores. Tercero, el aborto es un negocio. Entonces, si es un negocio, normalmente se ha impuesto la agenda en países donde los principios no son tan claros. Nosotros seremos un país con subdesarrollo, sí, es cierto, en vías de desarrollo, pero este país es uno de los países que tiene principios cristianos que están desde las raíces, desde la dominicanidad. Nosotros tenemos lema Dios, Patria, Libertad, tenemos una bandera con una cruz, tenemos un escudo con una Biblia abierta, tenemos cantidad de elementos que son propios del cristianismo. Comenzó todo con la Trinitaria, es decir, que los principios han encontrado, o sea, el negocio ha encontrado en el país obstáculos. ¿Por qué? Porque las iglesias católicas y evangélicas son fuertes aquí. Sí, monseñor, pero mire, la iglesia también acusan. La posición de la iglesia católica es una posición del pasado, es un disparate. Sin embargo, esta iglesia cada año, hasta el año antepasado, invitaba el hombre más sabio que teníamos vivo a discutir el problema en el Vaticano, es decir, que nunca se negó a discutir problemas básicos, que era Hawking, que iba al Vaticano a discutir, que él era ateo y él discutía, pero discutía la iglesia con él. En el caso del aborto, yo pregunto, la iglesia está actualizada, así como usted dice que es un negocio, sobre la posibilidad de cuando un mal se generaliza mucho, lo tratan de legalizar, como el caso del tabaco, del alcohol, ahora de la marihuana, tan loco por legalizar, a ver cómo cobran impuestos de ahí. Y el aborto, que es un negocio, que hay clínicas de aborto ya bien instaladas, podrían tratar de legalizar eso. ¿Ustedes están claros que eso puede ser una razón por la que se esté peleando? Es posible, pero el problema que ha dicho de las discusiones de Hawkins y todo esto, sí, son foros donde se puede discutir. Este no es un foro, la República Dominicana, donde este tema se puede discutir con sosiego. Yo he estado dentro de 200 foros que he estado, o discusiones, en donde o soy yo el que hablo, o si no, no sé, porque cuando hay discusiones es imposible, esto parece un gallinero. El único lugar donde he estado, hay un sitio solamente, me reservo el lugar, donde hubo una discusión extraordinaria con abogados y médicos de un lado y de otro, discutiendo del tema, y eso fue exquisito. Salió una edificación enorme, pero eso es algo que es casi imposible en este medio. ¿Por qué?
porque vamos a los foros de discusiones y hay primero, a nivel de razonamiento de un lado y del otro, que son irracionales, que son fanáticos. Bien. Después, las discusiones se vuelven imposibles, porque todo el mundo quiere hablar a la vez y señor, no se puede. Con la forma que usted habla tan clara, y no evade el tema, ya fue aprobado en una de las cámaras, sin las causales, ¿verdad? Sin las causales, pero con el estado de necesidad, o sea que cuando la madre está en peligro, sí, y no hay los medios adecuados para salvar las dos vidas, se puede proceder. Eso está contemplado en el Código Penal. Ustedes no lo aceptaron, digo, no lo comparten, pero lo aceptaron. No. Esto es válido porque la vida humana tiene que ser ponderada y cuando hay un momento en donde la vida humana tiene que ser defendida en una situación imposible, eso se llama legítima defensa en un estado de necesidad, esto es éticamente válido. Pero si siempre en las clínicas resolvíamos el problema con el sistema anterior, es decir, le llegaba al médico y hacía lo que él quería y no hay un médico preso, ni hubo un médico preso nunca. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe cuál es el problema? Que el problema es que para que Estados Unidos llegue aquí con el negocio, tiene que estar legalizado. Si no está legalizado, está metiéndose en un negocio ilegal. Y hasta que no se legalice, no entra. Ya. El problema es leyes, no es realidad. Yo creo que al que quiere entrar a las causales no le importa que la cosa siga como va a seguir. Lo que le importa es que haya leyes, un marco jurídico para que entre el negocio. Bien, pero yo tengo la percepción de que Monseñor Masalles, que ha estado al frente de lo que la iglesia quiere en los últimos 10 o 15 años, tengo la percepción de que usted no tiene mucha confianza, que esos diputados que le tienen terror a una visa americana vayan a modificar ese proyecto. ¿Estoy en error o sí? Bueno, siempre la presión de Estados Unidos es innegable. Y Estados Unidos definitivamente ahora con esta... ¿Usted tiene la confianza de que eso se va a aprobar tal como lo enviaron los senadores? Yo diría que ahí soy un poco como Tomás, hasta que no vea la firma del presidente. Porque ya he visto 2 veces... Hasta que no lo vea promulgado. Porque yo he visto 2 veces el proyecto en el despacho del presidente y despacharse un retorno 2 veces ya. Y entonces no me extrañaría una tercera vez, independientemente de que el presidente de la República ha prometido que iba a respetar lo que emanara de las 2 cámaras, independientemente de esto, hasta que no lo vea promulgado. Son 20 años, 20 años. Sí, porque si hay 2 presidentes son 20 años. La pregunta es, cuando la iglesia oficialmente se acerca a un líder político con influencia en el Congreso o a un presidente y le dicen que sí y después usted ve que no, ¿cuál es su experiencia personal? Cientos de veces. ¿Es frustrante o es motivo de sospecha? Cientos de veces hemos visto esto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ahí estaba rondando por las redes la firma de Catherine, sí, que decía una cosa, firmado a la iglesia evangélica de Samaná, sí, que fueron los que finalmente, después de un primer intento, le permitieron la senaduría, y ver cómo fue él el que ha intentado ahora encabezar el proyecto, hacer perimir el proyecto de nuevo. O sea que uno ve esto y uno dice, bueno, pero he visto cientos de veces políticos que dicen una cosa y hacen otra. Aunque también he visto otros medios. En cuanto a las iglesias, ¿ustedes están de acuerdo? Todas las iglesias, tanto las cristianas como las católicas. Sí, estamos de acuerdo en el principio. Aunque yo veo elemental. Que sí, creemos un poco menos en la beligerancia, pero creemos que los principios son los mismos. En el derecho a la vida están de acuerdo. Pero claro, porque la vida es un valor absoluto. Y yo creo que hay mucha gente que no es ni católica ni evangélica, que está también de acuerdo. Una ñapita, monseñor. Y en esos conversatorios de la Iglesia Católica con ese sector de las evangélicas o de las protestantes, a ellos no les gusta que le digan así, pero de las protestantes, ¿cómo ha sido el diálogo de ustedes con ellos? Muy respetuoso. Bueno, No, yo me siento muy respetado por los dirigentes de la iglesia evangélica, con mucho respeto, con mucha capacidad de trabajo en común. No ha habido ningún problema en este tema. Usted sabe que después vienen los temas doctrinales, todas las discusiones, pero a nivel de este tema ha habido un trabajo en conjunto
muy organizado y muy bien avenidos entre los dos. ¿Confianza o seguridad en que los diputados van a aprobar eso hasta que llegue a la presidencia y que sea promulgado? En este tiempo sí, Parece porque que es sí. muy probable, ahora mismo en esta composición actual de los diputados son mucho más providas de lo que fueron en los años pasados. En el pasado. Curiosamente, porque la mayoría es PRM y el PRM normalmente desde las cabezas ha intentado siempre dar una línea Sí, pero como hay mucho más tanto progresista. transfugismo raro ahora, a lo mejor tan diferente. Hay transfugismo, algunos que cambiaron de partido. Sí. En el mundo del Senado normalmente han sido más conservadores, normalmente. Bien. Monseñor, yo creo que estamos claros en cuanto a la carta y lo que usted le está pidiendo. La esencia del documento, ¿en qué consiste? Consiste en 3 puntos. Consiste el primero en alabar que se hubiese respetado el derecho a la vida y se hubiese dejado solamente el estado de necesidad como elemento único en el que se pudiese admitir la interrupción de la vida. El segundo, sobre el artículo 187, que trataba de discriminación, en donde expresaba al presidente de la comisión especial que aplaudíamos que se hubiese retirado del código en el artículo 187 las palabras orientación o preferencia sexual dentro de la enumeración de las discriminaciones, en razón de que no todas, o sea, cuando uno habla de no discriminar es envolver a todos. Por ejemplo, no discriminar por raza, todas las razas entran. No discriminar por religión, todas las religiones entran. Pero cuando usted dice no discriminar por orientación sexual, no todas las orientaciones sexuales son aceptables. Por ejemplo, la pedofilia es una preferencia sexual. Y si usted dice no se puede discriminar por razón de orientación sexual, y esa es una preferencia sexual, entonces estamos hablando de que estamos propugnando para que el pedófilo, cuando ejecute ¿Y cómo ustedes diferencian la preferencia de la degeneración? ¿La Porque preferencia? hay degeneraciones sexuales que no necesariamente son preferencias. Bueno, hay orientaciones sexuales que son parafilias, Ya. y esta es una de ellas, que tienen desórdenes, son trastornos, se llaman trastornos de la preferencia sexual. Bien. Como ella está la efebofilia, está la zoofilia, está la necrofilia y muchas otras que son parafilias. Bien. La pedofilia es una de ellas, pero es una preferencia. Si yo soy director de un colegio, un ejemplo, y de repente me llega a mí un profesor que sé que tiene orientación hacia los niños, todavía no ha cometido pedofilia, el delito, pero sé que tiene esa orientación. Y yo no lo quiero contratar, él me puede someter, si se pone la no discriminación por preferencia sexual, él me puede someter por esa orientación por lo cual yo lo he discriminado. Pero si usted no quiere decir por qué lo rechazó para no hacerle daño. Pero estoy discriminando. Porque la discriminación no es mala, tiene que ser justa. Por ejemplo, un ciego puede querer una licencia de conducir, tiene derechos. Pero no es justo. Bueno, hay una discriminación ante alguien que no tiene la visión correcta. Es una discriminación justa, ¿entiendes? O sea, no, la discriminación suena como que hay que demonizar la palabra discriminación. Hay que discriminar significa hacer distinción de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Una selección por lo malo. Bien, monseñor, está claro el asunto de la carta. ¿Fue bien recibida por ambos senadores? ¿A quién usted se la dirigió? Bueno, el senador, me sorprendió mucho el senador Tavera Guzmán, que la recibió, acogió con mucho agrado los argumentos. Y después el primero que ha hecho el argumento. Y ahora que ayer parece que hubo una sesión en donde se ha propuesto que se mande al Senado, tal como se ha recibido, que finalmente sería una buenísima noticia, porque el Código Penal se ha visto, el refajo, los volúmenes, la media, y ahora todavía Tavera Guzmán dice que tiene 400 puntos que tocar. O sea, que quiere decir que el Código Penal sería para dentro de 20 años más, si vamos a buscarle siempre las 5 patas al gato. Él lo acogió muy bien, pero se nota que todo es una pantalla. Y así vemos nosotros que uno cuando está siendo bien recibido en el Senado, uno se pregunta, ¿será una máscara? ¿Ahora qué es la mascarilla? Sí, seguro. Se sabe bien que... Sí. Bien, yo entiendo
que el tema está bien claro. Más de ahí ya depende de ellos. Monseñor, usted es obispo de Baní. Así es. Es una diócesis que no es de las más grandes. Sin embargo... Sí, es de las más grandes. Es grande. Sí, tiene 1.1 millón de habitantes, porque yo tengo Justamente, sí. Tiene Baní, San Cristóbal y Azua. Nada más San Cristóbal tiene 750,000 personas. O sea, es la tercera provincia del país. Entonces Baní y San Cristóbal nada más. Y Ocoa. Y San José de Ocoa. Ellas tres son más de 1 millón. 1,5 millones. Millón y medio tiene. No, un poco más de 1 millón, 1,100,000. Bien, monseñor, justamente eso le iba a preguntar. La iglesia administra ayuda social que está consignada en el presupuesto nacional. Y hemos visto que esa ayuda social se da por habitantes y no por necesidades. Puede haber una provincia muy grande, como el distrito del Gran Santo Domingo, pero el Gran Santo Domingo tiene otros ingresos y otro nivel de vida que, por ejemplo, Pedernales, que tiene pocos habitantes y muchas necesidades, muchas más que aquí. ¿Usted es partidario de que se siga dando presupuesto, lo que están consignados a las diócesis, por habitantes o por necesidades y programas específicos? Pues obvio, por necesidad, definitivamente. La diócesis de Baní es una de las diócesis en donde la población de Peravia, ni de San Cristóbal, es de las más pobres. Sí, los campos. No necesariamente. Sin embargo, la iglesia de Baní es la más pobre de todas. O sea, como iglesia, digamos, tiene pocos recursos. No cuenta con seminario menor, es muy limitada. Y tiene necesidades, pero la iglesia. Pero el pueblo de Peravia, San Cristóbal, son pueblos con mucho progreso. Y entonces yo diría que más bien en función de las necesidades sociales, sí, más que de la iglesia. La necesidad a veces se piensa que es selectiva. Cuando hay un país que tiene crisis, la crisis es de todos, Sí es. inclusive de la iglesia. Dice, la iglesia es poderosa porque tiene una riqueza en el... No, la iglesia aquí, si es cierto que tiene un patrimonio inmobiliario grande, eso no significa que esté disponible para los pobres. Para nada. Y son monumentos que hasta coloniales son. Son elefantes blancos, además. La pregunta, justamente eso. Hemos visto que así como usted dice que Baní tiene la iglesia pobre, no es Baní solo. Hay muchas parroquias que son extremadamente pobres, en que no tienen ni con qué pagar la luz. Yo particularmente tengo que contar con ayudar a por lo menos de las 30 parroquias, ayudo económicamente a 10, con la ayuda que viene del gobierno para la diócesis. Con esa misma yo ayudo también, voy ayudando. Yo no sabía que ustedes tienen RNC. Sí. Tienen, sí. Tienen que pagar servicios Tenemos públicos. que declarar, yo mismo declaro todo. La iglesia se vio obligada a entregar más de 50 colegios a educación para que pueda competir con los sueldos de educación. Así es decir, ustedes tienen, si es cierto que tienen tantas universidades como Camaima o la Católica, que a lo mejor esas son rentables. Sí, pero funcionan más bien independientemente. O sea, no es que la católica es una fuente de recursos de la iglesia. No es así, no es para nada. O sea, tiene un patrimonio, se maneja, porque es que si uno no se iba a una universidad, el patrimonio de Harvard es mayor que el PBI de Bolivia. Imagínense. ¿Sigue siendo la Iglesia Católica la mejor conocedora de las necesidades de la población a la que sirve? Sí, definitivamente sabe medirle bien el pulso. Se le consulta poco ahora, sobre todo, pero le sabe medir el pulso porque nuestros sacerdotes están en los barrios, están en el campo y conocen. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia llegó una donación de los Perelló, de la familia Perelló, de 7,5 millones de pesos a la iglesia de Baní para poder ayudar en un momento en donde los buhoneros y los que trabajaban en la calle estaban sin trabajo. Y éramos nosotros los que podíamos bajar ese dinero de la diócesis a las parroquias, de las parroquias a la capilla y de las capillas a la gente que necesitaba. Ahí fue donde yo me pude dar cuenta en ese momento de crisis que tenemos acceso hasta la gente más sencilla. En esa misma línea, todavía hasta la muerte de Trujillo,
en una población pequeña había 3 personas que conocían la situación de esas comunidades. El médico, el alcalde, el militar jefe de puesto y el cura. Sí, así es. Esos eran los 3 que conocían todo. Todavía algo así. Lo que pasa es que ahora parece que con la escasez de vocaciones y el aumento de la población, ustedes tienen párrocos que son párrocos hasta de 2 y 3 parroquias, ¿es así? Yo tengo la proporción más alta de sacerdotes por población del país. Nosotros tenemos solamente unos 42 sacerdotes para 1.1 millón de gente, imagínense. ¿Y cuántas parroquias? Son 30 parroquias, aunque deben ser como 300 capillas, pero todas ellas atendidas por 42 sacerdotes. Es decir, la llevan pesada. Ustedes tienen allá hay uno o 2 seminarios, me parece que hay. ¿En dónde? En Baní. No tenemos ni uno. No Somos la única diócesis que no tiene seminario menor. Hemos hecho el proyecto, hemos elaborado el proyecto y lo estamos proponiendo, pero somos la única diócesis que no tiene seminario. Digo, seminario diocesano. Okay. No sé si hay alguna congregación cuya casa de formación la tenga ahí, pero... Pero no. es decir, las congregaciones, así, no tienen que estar regidas por la diócesis o supervisadas. No. Las congregaciones de los diocesanos no tienen nada, ustedes se manejan totalmente diferentes. Se trabaja en comunión, la autoridad es el obispo, pero normalmente se le deja bastante libre acción a los religiosos función de su misión. Ayer mismo hablábamos que Monseñor Pepén, que era diocesano, murió como dominico. Al final lo hicieron dominico. Eso no lo sabe mucha gente, pero lo ordenaron dominico. Esa relación de las órdenes, por ejemplo, los jesuitas, siempre Mamerto fue salesiano, ¿verdad? Siendo obispo. Porque era salesiano antes. Exacto. Él fue elegido obispo siendo salesiano. Pero no tienen que tienen que ser diocesanos. No, canónicamente Fabio Rivas no era ya salesiano. Cuando usted es obispo, usted deja de ser religioso. Ya es diocesano. Pero el vínculo queda, como Arnaiz jesuita, como Amancio Escapa carmelita, o sea que queda el vínculo siempre. Ya. Así que, bien, ¿y ustedes tienen 6 universidades aquí en el país? Creo que son más, pero son 6 las principales. Pero sin embargo, en Baní, en la diócesis solamente tengo el Instituto Politécnico Loyola, que está bien manejado por los jesuitas. Bastante. Usted tiene un lazo especial con el Loyola. Sí, muy. Porque creo que sus padres fueron fundadores. Sí, nosotros crecimos bajo la sombra jesuita, porque él trabajó en el químico de Sarriá jesuita en Barcelona, y por eso fue enviado. Los Masalles y los Macarrulla habían llegado en el 37, pero los Masalles llegaron Macarrulla en el 54. La Macarrulla sí llegó en el 30 y pico, en el 30 y pico. Refugiada de la guerra, pero Masalle vino por el Politécnico, invitado por los jesuitas para fundar el Politécnico. Hubo también una migración que fue lo del barco España, que eran los agricultores, ¿usted recuerda? Sí. Que fueron los que se ubicaron en Bahía del Piñal, en San Juan de la Maguana. Y en Jarabacoa también. En Jarabacoa. Ayudaron. Sí. Monseñor, si usted quiere, vamos a invocar, a pedirle a los diputados que aprueben esto, como lo recibieron. Los senadores. Los senadores. Porque los diputados lo han aprobado. Ya lo aprobaron. Los senadores, sí. Y mire que esa es una cámara más compleja y se logró. Vamos a ver si los senadores no se ponen. Dios quiera. ¿Verdad? Así es. Bien. Monseñor Víctor Masalles, gracias. Hay muchos temas, pero señores, yo creo que él nos va a conceder después un tiempecito para otros temas. Hoy lo limitamos solamente al tema del Código Penal. Gracias, monseñores. Perdóneme la hora, pero... No, honrado. No, a la hora siempre estamos despiertos. Gracias.